Bien, chicos. Hoy vamos a hablar entonces en geografía sobre la geodinámica externa o también llamada fuerzas exógenas, ¿no? En el cual van a transformar, van a modificar el relieve de la corteza terrestre. ¿De acuerdo? Eh, Hay que recordar pues que el, eh, la transformación o modelado natural de relieve se le conoce como denudación o modelado, ¿de acuerdo? ¿Por qué me dice, profesor, transformación natural? Claro, porque obviamente hay elementos en la cual el hombre no tiene ninguna intervención que hace obviamente que la tierra o relieve se modifique, ¿de acuerdo? En esta pues dinámica intervienen principalmente las fuerzas externas o también llamadas fuerzas exógenas, ¿no? Que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son, digamos, aquellas que justamente producen ese cambio, esa transformación de nuestra corteza? Principalmente, pues, la meteorología, ¿no? Hablamos, pues, de las lluvias, de los vientos, la insolación, todas ellas obviamente van a permitir, ¿no? Que, que hagan los cambios que transformen nuestra corteza, ¿de acuerdo? Eh, y obviamente el agua, ¿no? A través de los ríos, el mar, también van a modificar nuestra, nuestro relieve, nuestra corteza. Ahora, muy bien. Eh, el modelado natural, jóvenes, del relieve comprende básicamente dos etapas. Una se llama la degradación y otra es la agradación, que vamos hoy día a explicar. ¿Sí? Cuando hablamos de degradación, se produce a través de la meteorización y la erosión, que va a hacer que ese objeto, que ese relieve desgaste su superficie, ¿no? Es decir, tanto la meteorización como la erosión desgasta la superficie de relieve, ¿de acuerdo? De relieve. Obviamente que favoreciendo pues el traslado de estos materiales hacia otro lugar. O sea, lo degrada, lo desgasta y obviamente eh, lo que hace es justamente eh, trasladar, ¿no? Todos esos materiales a otro sitio. Profe, ¿cómo se puede trasladar a otro sitio? Obviamente a través del viento, del agua. Hay varios elementos que hacen que ese material se vaya diluyendo por otras partes, ¿ya? Ahí donde justamente viene lo que es el agradación. Comprende pues la redistribución de estos materiales sobre la superficie, ¿de acuerdo? A partir obviamente del proceso de sedimentación y compactación. Es decir, estos materiales que han sido pulverizados, han sido modificados por la meteorización o la erosión, al desplazarse van a llegar a un momento que se van a sentar definitivamente y van a formar un nuevo material, ¿no? Y se van a sedimentar, o sea, se van a sentar, eso se llama sedimento, o sea, que se asientan en un lugar y luego se compactan, es decir, se unen con otros materiales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que justamente quería mencionar. Entonces, la degradación se da por un proceso de meteorización o erosión y la agradación se da a través pues, de la sedimentación y la compactación, ¿de acuerdo? Ahora, mucho dirán, profesor, explíqueme qué es una meteorización, explíqueme qué es una erosión. Muy bien, vamos hoy día a hablar rápidamente. Un ratito, ¿me están? Listo, muy bien, ahora sí empezamos. Vamos entonces a explicar un poco, vamos a hablar un poco sobre la degradación, la meteorización y la erosión, y con ejemplos para que todo esté clarísimo, ¿ya? Vamos a ver acá. Muy bien. Empecemos con, bueno, antes de hablar sobre la meteorización y degradación, voy a explicar rápidamente a qué es la degradación de relieve. Bueno, constituye obviamente la etapa inicial del modelado de relieve, porque el otro recuerden que es la agradación, comprende principalmente en el proceso, básicamente, perdón, ahí está en la pantalla que está, muy bien, comprende básicamente el proceso de desgaste de relieve, jóvenes, ¿de acuerdo? Va a producir pues modificaciones internas y externas que
que van a, que van a culminar pues con el traslado, ¿no? En este caso de este material degradado hacia otro lugar, ¿ya? Eh, Ahora, la degradación, como mencioné, abarca dos momentos, ¿ya? No son etapas, son momentos. Las etapas son degradación y degradación, por si acaso. Hay dos momentos, la meteorización por un lado y la erosión. La meteorización, jóvenes, es un proceso de desgaste interno. Eso hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Interno, interno, ¿ya? La meteorización es un desgaste interno, ¿ya? A lo cual se conoce como in situ, es decir, en el mismo lugar, ¿de acuerdo? En el mismo lugar. Donde obviamente no hay desplazamiento de materiales, pero genera condiciones para su transporte hacia otros sitios, ¿no? Ahora, básicamente la meteorización puede ser dos tipos, puede ser química o física. Ahora, mucho profesor, ¿y qué es una meteorización química y qué es una meteorización física? Muy bien. La meteorización química, jóvenes, son los cambios que se dan en la composición del material de la roca. ¿De acuerdo? Por incorporación, en este caso, de elementos, ¿no? O compuestos químicos, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono o el agua, ¿no? Ahora, en este proceso, ya en este proceso se observan cambios en el color de la roca, en sus dimensiones o formas, o incluso en la rigidez o grado de dureza también, ¿eh? Eso también hay que tener en cuenta. Ahora, algunos tipos de meteorización química pueden ser por oxidación, pueden ser por carbonatación o por hidratación. Por ejemplo, cuando hablamos de oxidación, ahí quien interviene es el oxígeno. Y el oxígeno, ¿qué es lo que le hace a la roca? El oxígeno, pues liberado, por ejemplo, en el agua, reacciona comúnmente con el hierro, ¿no? Dando a la roca, pues, una coloración rojiza, por ejemplo. Ah, entonces ahí vemos que el oxígeno puede dar esa situación. Claro, eso es cierto. Por ejemplo, por carbonatización, el agente o el que realiza ese cambio es el dióxido de carbono. Y ahí pues el agua carbonizada pues reacciona, ¿no? Eh, y, eh, y ahí incluye pues magnesio, sodio, ¿no? Formando pues en este caso este elemento, ¿no? Que es la carbonización. Entonces, eso es, digamos, es una forma también de, de llevarlo, ¿no? Es decir, esta agua carbonatada, al reaccionar con el calcio o el magnesio o el potasio inclusive, forman pues los carbonatos y los bicarbonatos, por ejemplo, que obviamente siempre usamos de repente, ¿no? En las farmacias, obviamente porque eso obviamente está provocando en la roca. Cuando hablamos de hidratación, nos estamos refiriendo básicamente al agua, ¿no? El agente acá es el agua, que el agua obviamente al incorporarse, pues, incorpora pues una serie de moléculas, eh, eh, bueno, incorpora molecularmente pues a la roca, ¿no? A través de las fisuras o los poros, en la cual pues causa pues un aumento o el volumen de la roca, ¿no? Eso es lo que obviamente va a provocar, ¿de acuerdo? Y que obviamente es algo importante tomar en cuenta. Por ejemplo, hablando un poco de historia, los incas, por ejemplo, cuando querían partir la roca, utilizaban pues obviamente, por ejemplo, el propio fuego o el agua para hacer que la roca pueda abrirse en dos, ¿no? Para poder llevar estas canteras o estas rocas para poder realizar sus edificaciones, ¿no? Y entonces, utilizando solamente sus materiales de bronce o de piedra, ¿no? Porque mayormente utilizaban sus herramientas con ese tipo de, de materiales, podían fácilmente abrir la piedra en dos, las rocas en dos, ¿no? Por ese cambio brusco, ¿no? Por ejemplo, de elevar de tener altas temperaturas en la roca puede partirse justamente, ¿no? O puede utilizar agua también para que la roca pueda hincharse y poder obviamente reventarla, ¿no? Romperla y partirla y para poder llevárselas a otros lugares. Entonces, vean cómo los incas pues tenían esa capacidad de poder hacerlo. Claro, eso es algo que ya, una costumbre que ya habían hecho de sus antepasados, obviamente, porque recuerden que los antiguos peruanos ya eran grandes constructores
de monolitos desde el tiempo de Chavín, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es la meteorización física, jóvenes? Ya hemos visto la composición química, que se produce al interior de la roca. La meteorización física son cambios que se dan en la composición material de la roca por incorporación, obviamente, en este caso, de elementos o compuestos químicos, ¿no? Como el agua, el hielo o las sales asociados a ella. Ahora, generalmente, o por ocasiones pues, climáticas, ¿no? Del lugar. Ahora, en este proceso se observan cambios en el tamaño de la roca de manera progresiva, en la cual pues se llega a fracturar. Ahora, algunos tipos de meteorofísica, por ejemplo, tenemos la termoclastia, tenemos, por ejemplo, la gelidifracción y tenemos la haloclastia. Cuando hablamos de termoclastia nos referimos a la energía del sol, ¿no? Hay que recordar pues que durante el día, al calentarse la roca, se dilata. Ahora, sin embargo, por la noche, ¿qué ocurre con la roca? Se llega a enfriar, con lo que, ¿qué ocurre con esta roca? Se contrae, ¿no? Eso es lo que ocurre. Cuando hablamos de gelifracción, nos estamos refiriendo al hielo, al agua congelada, ¿no? Esta agua congelada, pues, o en este caso el agua al congelarse en el interior de la roca, ejerce presión sobre las paredes internas, que obviamente acaba por fragmentarlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que también eso va a producir, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos del último agente que mencioné, del haloclastia, nos estamos refiriendo a las sales. La sal ingresa por las fisuras de la roca, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir pues con esto? Bueno, ahí pues logra cristalizar, ¿no? Aumentando pues el volumen y va a ejercer una presión, ¿no? En la cual pues genera su ruptura de la roca, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a ocasionar, ¿sí? Entonces, ese es básicamente lo que acaba yo eh, mencionar, ¿no? Sobre este tipo de elementos. Entonces, ya más o menos sabemos que la meteorización se produce de manera interna, que es la química, y física, que tiene que ver con los elementos externos, mayormente climatológicos, ¿de acuerdo? De manera general. Veamos ahora qué es la erosión. Bueno, la erosión es un proceso de desgaste, pero externo del relieve, ¿de acuerdo? Ahora, comprende básicamente el arranque y transporte de estos materiales hacia las zonas más bajas. Vamos a identificar algunos tipos de erosiones, por ejemplo, fluvial. ¿Por qué se le llama fluvial? Porque obviamente la gente acá son los ríos que van obviamente a modificar el relieve externo de nuestra corteza, ¿de acuerdo? Eh, puede ser pues a través de una excavación del cauce, de repente un cañón o valle en forma de V. Por ejemplo, las terrazas son producto, ¿no? de la erosión fluvial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es un claro ejemplo que quería comentar con ustedes. Otro tipo de erosión es la llamada glaciar, ¿no? Se produce obviamente en el cual permite justamente este cambio, esta modificación. El ejemplo más claro, jóvenes, de una erosión glaciar son estas famosas abras o pasos que tenemos que nos permiten conectarnos de la costa hacia los Andes, ¿no? Recuerden que las abras o pasos son caminos naturales y se producen justamente por la erosión, pero la erosión glaciar. Piclio o Anticona, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo en el cual, producto del proceso de erosión glaciar, nos ha permitido tener un camino natural para poder trasladarnos hacia otras partes, ¿no? de la zona de andina. Tenemos, por ejemplo, la erosión marina producida por las olas del mar. El ejemplo más claro son los acantilados. Estos acantilados son producto de la erosión marina, en la cual pues las olas empujan constantemente a estas rocas, permitiéndole darle esta forma, ¿no? La carcástica, que viene obviamente de un término en Alemania, son aguas subterráneas. Es decir, esas aguas
penetran, ¿no? El interior de las rocas y al estar en contacto con esta agua, ¿qué producen las rocas? Se da una disolución de caliza, haciendo pues que las paredes tengan esta forma. Por eso cuando ustedes van a una gruta, a una caverna, donde vemos ahí que hay agua subterránea, vemos un color blanquecino, ¿no? Que a la vez la piedra caliza. O Agapo, por ejemplo, tiene esta característica, ¿de acuerdo? En la cual vemos que tiene, digamos, esa, ese tipo de, ¿qué les digo? De característica rocosa, ¿no? Y cuando tú tocas esas paredes, la ves húmeda, ¿no? Porque ahí están, pues, las aguas subterráneas recorriendo estas paredes, ¿no? Entonces, los que van de repente a visitar el próximo año Ogoapo, vean bastante esa característica que tiene este tipo de rocas, ¿no? Provocada, obviamente, por la cárstica, perdón, ¿no? Erosión cárstica. Y la última, pues, la eólica, ¿no? Que formada, obviamente, por los vientos, ¿verdad? Que esa es la que permite, obviamente, también la erosión o el desgaste, en este caso, de los elementos externos del relieve. Vamos ahora ya rápidamente, para terminar nuestra transmisión, vamos a hablar un poco sobre la agradación. La agradación tenía dos modelos, me había mencionado, ¿no? La sedimentación y la compactación. Pero, ¿qué es la gradación, profesor? Por favor, explíqueme rápidamente qué es la gradación. Muy bien. La gradación, obviamente, constituye la etapa final del modelado de relieve. Comprende, obviamente, principalmente el proceso de renovación externa de relieve a partir de la incorporación, ¿no? O también la de depositación del material degradado, ¿no? En este caso, estamos hablando sin lugar a duda, ¿no? Estamos hablando, sin lugar a duda, de una con la, bueno, en este caso con la depositación de los materiales, ¿no? Vemos ahí, pues, obviamente, que eso puede provocar, ¿no? Y sin duda, obviamente, eso se puede dar, ¿de acuerdo? En este caso, cuando este proceso de renovación, ¿no? Externa de relieve se da, pues, a partir, repito, de la depositación de material degradado, como por ejemplo la adaptación de dos momentos, ¿no? La sedimentación y la compactación, ¿de acuerdo? Que es lo que obviamente vamos hoy día a mencionar. Ahora, cuando hablamos de sedimentación, jóvenes, obviamente consiste en la depositación de materiales en la cual vamos a identificar varias formas de sedimentación. Por ejemplo, tenemos la sedimentación fluvial, el agente es el río, ¿no? En este caso, es un depósito aluvial en la cual, pues, el relieve es como provoca un cono deyectivo, ¿no? Ese básicamente es lo que va a producir, ¿no? Cuando se da esta sedimentación. En cuanto a la sedimentación glaciar, por ejemplo, el proceso es el depósito de las rocas, en la cual el relieve que se va a mantener o que se va a sentar o a compactar es la morrena, ¿no? Ese es un ejemplo clásico. En cambio, la cárstica, por el agua subterránea, por proceso de sedimentación, eh, el tipo de relieves que se va a formar es la famosa estaláctica, o también llamada estalagmita, ¿no? Ese es el proceso de sedimentación que se va a dar por la cárstica. En cambio, la fuerza eólica que se va a producir por el proceso, por el agente que es el viento, va a permitir, pues, un depósito de arena, ¿no? Que es obviamente lo que se va a producir, ¿no? En este caso, ¿qué produce? Una duna o un médano, por ejemplo. Eh, en Ica, por ejemplo, vemos la huacachina, por ejemplo, es un ejemplo clásico de cómo obviamente este tipo de proceso a través, pues, de la fuerza eólica produce, pues, que se sedimenten este tipo de arena que provocan, pues, o permiten en este caso la formación de una duna. En cambio, la compactación que yo había mencionado es un proceso de consolidación, ¿no?
o en este caso hacer que los materiales que han sido sedimentados estén sólidos, que se unan con los otros materiales que ya estaban ahí, ¿no? Es la parte de la formación de nuevas rocas, a la cual pues se le conoce, y eso no olvidarse por favor, y apúntenlo chicos, se llama litificación, ¿de acuerdo? Litificación. Ahora, a partir del proceso de compactación, se llegan a conformar pues las rocas sedimentarias, las cuales pueden ser fuentes de concentración de hidrocarburos, que justamente mencioné, ¿no? Eh, por ejemplo, hay que recordar, ¿no? Que yo mencioné, por ejemplo, que en la zona de Bayobar, ¿no? Hay fosfato, es porque ya se ha compactado y este fosfato obviamente permite, pues es una fuente importante de hidrocarburos, ¿no? Entonces es algo que también siempre hay que tomar en cuenta. Ahora, para terminar jóvenes, un hecho importante, no solamente eh, eh, el modelador de relieve interno y interno que acabo de explicar a través de la degradación o agradación modifica el relieve. Vino como pregunta examen de admisión también en San Marcos, el hombre, jóvenes, también es un agente modelador del relieve. O sea, es el tercer agente, y tal vez el más nocivo inclusive, ¿no? Es el organizador, pues, del espacio geográfico, ¿no? En la cual, pues, obviamente, el hombre lo transforma el relieve, ¿de acuerdo? Para sus propias, o para satisfacer sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que siempre tomar en cuenta. Ahora, muchos dirán, profesor, eh, y el impacto o la actividad que más realiza el hombre que impacta el medio ambiente, obviamente es la industria. El hombre pues aplica sobre la naturaleza y lamentablemente pues produce una serie de consecuencias tremendas. Pero obviamente hay que recordar pues que esta forma de poder satisfacer esta necesidad se da pues en el contexto social, económico, ¿no? eh, y lamentablemente pues esto no todos obviamente contribuyen, ¿no? Para el mejoramiento obviamente de la actividad obviamente que el hombre pueda realizar, ¿no? Entonces esa es una gran preocupación que hay que tomar siempre en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces uno de los agentes también más importantes y tal vez que impacta tremendamente sobre la naturaleza y mayormente de manera drástica, irreversible, es sin duda la actividad que el hombre realiza sobre la naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, perdón, en resumen, chicos, antes de iniciar la ronda de preguntas, podemos decir pues que la degradación de relieve es un proceso de desgaste, ¿no? de la superficie terrestre y comprende dos fases, ¿no? De meteorización y erosión. La meteorización, habíamos dicho que era un desgaste interno de relieve, donde no hay desplazamiento, ¿no? Es decir, por eso se dice pues que el material que se transforma es in situ, ¿no? En el mismo lugar, y puede ser químico o físico. Químico, recuerden que se transforma al interior de la roca y puede ser a través de la oxidación, carbonatación, hidratación. Y físico, es decir, la parte externa de la roca o del material, puede ser a través pues, de la gilifracción, la termoclastia o la aloclastia. Y cuando hablamos de erosión es el desgaste externo y posterior transporte de estos materiales hacia otro lugar, ¿no? Y se relaciona pues con el proceso de sedimentación. Esta erosión puede ser de tres tipos, ¿no? Perdón, de 5 tipos. Puede ser pues fluvial, pues la acción del río, glaciar por la acción de los glaciares, kárstica por la acción del agua subterránea, marina por la acción de las olas del mar o también eólica por la acción del viento. ¿De acuerdo? ¿No? En cambio, la gradación de relieve es la renovación externa, ¿no? De nuestra corteza a partir pues, de la incorporación de nuevos materiales que han sido degradados y que han sido desplazados, ¿no? Para poder permanecer ahí. Y al permanecer en un lugar se producen dos fases: la sedimentación, que es la acumulación de materiales, y la compactación, que en ese caso deriva pues de la formación de las rocas, ¿no? Es la permanencia, en este caso, total, ¿no?
de este material ya asentado, ¿no? Otro ejemplo que podemos dar, por ejemplo, de la compactación, por ejemplo, son los restos fósiles. Por ejemplo, los paleontólogos cuando realizan sus trabajos de excavación, ahí vemos pues que el hueso que básicamente es de calcio, se adhiere a la roca. Prácticamente lo que ve el arqueólogo o el paleontólogo, no solamente, no, ya no ve huesos netamente, lo que ve es una fosilización, es decir, el calcio o lo poco que queda del calcio se ha eh, unido, ¿no?, a los materiales rocosos, por el cual pues el paleontólogo tiene que llevarse pues toda esta evidencia para poder realizar sus estudios. Entonces ahí vemos pues cómo los materiales se sedimentan y se compactan. Si queremos hacer una analogía, por ejemplo, es como por ejemplo, ¿no?, la sedimentación, ya vamos a hacer todo el proceso, ¿no? Es como una persona, ¿no?, que se traslada de un lugar a otro, no se muda a otro lugar. Una vez que se muda, en los primeros días se va sentando, ¿no?, en sedimentación, entonces va adquiriendo las costumbres de ese lugar. Y ya pasan los años, ya lo vuelve como algo propio, a eso se llama compactación. Entonces es muy importante ver el tema de la degradación, el tema de la agradación, porque esos son procesos que van a permitir modificar el relieve y se producen pues obviamente en un tiempo determinado, ¿no? Y eso me quiere decir, profesor, que el relieve siempre está en constante cambio y dinamismo. Correcto, porque recuerden que tanto las fuerzas internas como las fuerzas externas modifican el relieve de la Tierra. Y así como hoy vemos cordilleras, en los próximos millones de años ya no lo vamos a ver. Bueno, tampoco lo vamos a ver porque no vivimos mucho tiempo, pero la humanidad ya no va a ver que esa cordillera esté en su mismo sitio. Va a cambiar, ¿no? Si nosotros hubiéramos retrocedido en el tiempo hace millones de años atrás, no reconoceríamos absolutamente nada, jóvenes, nuestro relieve. Recuerden, por ejemplo, solamente hace 20.000 años, nuestra costa era mucho más ancha porque producto de la glaciación nuestro mar había descendido. Teníamos una megafauna, ¿no?, una, una flora que ya actualmente no existe. Un detalle, jóvenes, eh, si alguna vez tienen la oportunidad de ir acá a Huarochirí, que es esta zona acá, o a Jicamarca, que es acá nomás, acá en Lima, Chosica, la zona de la espalda de Huachipa. Muy bien. En la época colonial, jóvenes, muchos pintores, principalmente extranjeros, veían cómo las montañas que estaban acá cerca a esta zona de la Yunga, en lo que es, ¿no?, la Yunga en esta zona de acá, veían cómo las montañas estaban cubiertas de glaciares. Es decir, hoy en día si tú vas a Huachipa, te subes a un cerrito, te vas a Cajicamarca o Huarochirí y tú revisas las montañas que están hacia la zona andina, tú no vas a ver pues glaciares, lamentablemente, porque ya con el calentamiento global hace tiempo que se han derretido. Pero en la época colonial, los propios cronistas y pintores eran testigos de que de esas montañas que eran obviamente estribaciones andinas, porque están proyectándose hacia las zonas, hacia los Andes, tenían obviamente glaciares, o sea, eran montañas así con copas de nieve hacia, ¿no?, en la parte, en la punta. Es más, en ese tiempo se vendían helados, ¿no? Los helados los hacían justamente con las copas de nieve que traían obviamente esa zona. Habían cargadores especiales que iban de Huachipa hacia Lima, perdón, de Huarochirí hacia Lima, para poder obviamente realizar ese tipo de postre, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? O sea, imagínense, ¿no?, cómo en unos cuantos cientos de años, cómo nuestro relieve ha ido cambiando. Claro, esto se ha dado más que todo por la modificación que el hombre ha hecho con la industrialización, ¿no? En los últimos 200 años la naturaleza ha cambiado mucho más rápida de manera negativa que en los miles de años que le ha tomado la naturaleza hacerlo, ¿no? Entonces eso también va a producir, pues, me imagino, un cambio totalmente drástico, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí el tema de lo que es geodinámica externa en geografía.